Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bueno, hoy va a ser una mañana bastante interesante, eh, así que les pido que me acompañen. Muy bien a los que se levantaron tempranito. En primer lugar, vamos a hablar de un tema que nos ha atravesado durante este periodo, que es la insuficiencia respiratoria, a cargo del doctor Guillermo Grieve. Después vamos a seguir con EPOC, a cargo del doctor Sebastián Bursten, asma, a cargo de la doctora Celeste Borguelo, y todo lo que son las técnicas de pronación, que también son técnicas que hemos empezado a ejecutar durante todo este periodo de lo que fue el COVID, en cuanto a lo que implica este nuevo concepto de pronación en pacientes vigil, a cargo de la enfermera Lucrecia Repeto. Así que si les parece, comenzamos la primera charla a cargo del doctor Guillermo Grieve, a quien le agradecemos la participación en esta diplomatura. El doctor Guillermo Grieve es jefe de la terapia intensiva del Hospital San Martín, de acá de la ciudad de Paraná, y de la terapia intensiva del Sanatorio La Entrerriana, de la ciudad de Paraná, y es el presidente actual de la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva, es especialista en medicina interna y es especialista en terapia intensiva. Y además es un participante activo de lo que es la filial y la regional de nuestra Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Así que los dejo con él y bueno, gracias esta mañana por acompañarnos. Bueno, buen día a todos. En principio, agradecerles la participación en esta diplomatura. Es un honor para mí agradecerle a la doctora Daniela Bello, a Ana Bejarano. Y bueno, yo en principio soy internista, tengo la especialidad de medicina interna y secundariamente de internista. Y entonces todos estos temas me apasionan y colaborar con ustedes me parece muy, muy importante para mí. En principio, si ustedes se fijan, el título dice insuficiencia respiratoria, que es el que me habían dado y yo agregué abajo en tiempo de COVID. Y justamente la presentación va a tener dos partes. La primera, porque el resto de las patologías se tratan de acuerdo a su etiología. La primera, el concepto básico y lo que existe, prácticamente no aparece en los libros de insuficiencia respiratoria, sino aparece en las patologías específicas. Y la segunda, con los criterios actuales de lo que ha sucedido este año y medio, que también incluyen cómo manejamos la insuficiencia respiratoria. Por la definición misma, es un síndrome caracterizado por descenso del oxígeno, hipoxemia, que va con descenso de la CO2 o con aumento de la CO2. Lógicamente, el aire entra al sistema por difusión para pasar el oxígeno a la sangre y por difusión para pasar el dióxido de carbono, que es 16 a 20 veces más difusible que el oxígeno. Esto va a ser muy importante. En principio, la clasificación es insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica e insuficiencia respiratoria crónica agudizada. Esos son los criterios iniciales de la clasificación con lo que nos podemos encontrar. En la fisiología y la fisiopatología tenemos que conocer la estructura misma de los pulmones, la vía aérea superior, la vía aérea inferior, todo el sistema musculoesquelético, el diafragma, el sistema nervioso central y periférico, que va a permitir la estructura de los pulmones, la circulación y la caja torácica, uno dependiendo de la difusión y otro dependiendo de la ventilación. Ya como criterio inicial, cuando hablamos de respiración, ventilación, difusión y oxigenación, son criterios diferentes. En principio, conocer que la ventilación va a ir de 5.000 a 7.000 mililitros, el volumen corriente a 500 mililitros y la frecuencia respiratoria basal de 12 a 16. Y en la fisiología respiratoria, conocer lo que es el volumen corriente, la capacidad inspiratoria, la capacidad vital, el volumen residual, el volumen de reserva respiratoria y la capacidad pulmonar total. Los tiempos totales se dividen en tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio, y recordar que el aumento de la frecuencia siempre se da a expensas del tiempo expiratorio. Estos son los 4 elementos fundamentales de la fisiología respiratoria. El concepto de gradiente de presión inspirada, que va a depender de la ampliación de la caja torácica y la distensibilidad. El segundo, el gradiente de presión expiratoria, que va a depender de la contracción de los músculos expiratorios y la retracción pulmonar. El tercero, de distensibilidad, que va a depender del tejido mismo pulmonar y la capacidad para recibir un determinado volumen.
Y el tercero, el volumen, que va a depender del gradiente de presión inspirado, de la resistencia inspiratoria y del gradiente de presión expirado y las resistencias expiratorias. El siguiente concepto son las distintas zonas, que va a depender de la anatomía y de la fisiología. La zona 1, que es la zona superior, va a tener alvéolos dilatados, distendidos, con baja perfusión. La zona 2, que es la más importante en la funcional, va a tener equidad entre los alvéolos y la perfusión. Y la zona inferior va a tener alvéolos más colapsados con aumento de perfusión, y esto se da a expensas de la presión hidrostática. Conocer estos valores son básicos y los conocemos todos, con valores normales de 80 a 100 de PO2, la PCO2 de 35 a 45, el pH de 7.35 a 7.45, el exceso de base de 22 a 26, el bicarbonato, y el exceso de base más menos 2 más menos 3. Por lo tanto, el concepto de hipoxemia arterial, cuando el oxígeno está entre 60 y 80, el concepto de insuficiencia respiratoria es cuando está debajo de 60, y el de PCO2, el de hiperventilación, cuando baja de 35, y el de hipercapnia cuando aumenta de 45, clínicamente 50 milímetros de mercurio. Entonces, el sistema respiratorio consta de los pulmones y la circulación en el intercambio, que lleva a la hipoxemia, a la hipocapnia o a la hipercapnia, y de la pared torácica, la pleura y el sistema respiratorio, que van a estar encargados de la ventilación. Arriba sería intercambio y difusión, abajo sería ventilación. También este concepto es importante, que es la curva de disociación de la hemoglobina. Y esto va a depender de la curva donde se encuentre el que entregue la hemoglobina el oxígeno en forma rápida o en forma lenta. Y esto va a depender del pH de los protones, va a depender de la temperatura, va a depender de la PCO2 y del 2,3 difosfoglicerato. Cuanto más acidez, más entrega de oxígeno, cuanto más temperatura también, cuanto más CO2. Esto tener en cuenta, la modificación rápida del pH va a llevar a una disminución de entrega de oxígeno, primer elemento fundamental. Dentro de la fisiología es importante el gradiente alvéolo arterial. La fórmula que está abajo, en esta parte, depende de la FiO2, de la presión atmosférica, de la presión de vapor de agua, menos la CO2 sobre el cociente respiratorio. Si bien esto es importante, y saber que el concepto que el gradiente normal es de 10 a 15, en terapia intensiva va de 20 a 30, actualmente se utiliza el PAFI y no el gradiente alvéolo arterial. A la izquierda tenemos el PAFI, que utilizamos habitualmente en pacientes que se encuentran en asistencia leve, moderada o severa, en asistencia ventilatoria mecánica, y a la derecha el SAFI, que creo que es más importante en la actualidad, teniendo como punto de inflexión 160 a 200 de SAFI, que lo podemos hacer rápidamente porque es simplemente la medición de la saturación sabiendo la fracción de oxígeno inspirada. El Stress Score, que es el que está a la derecha, con 4 puntos va a depender, y acá sí es importante, que un paciente que tiene menos de 20 de frecuencia respiratoria, o 20, va a estar en una situación leve. De 20 a 30, ya a nivel grado 1, moderada, de 30 a 40, severa, y crítica por encima de 40. Siguiente es la musculatura accesoria, que siempre la tenemos que observar. Fíjense que el primer grado la tiene en forma, no la tiene, el segundo en forma leve y en forma muy importante a partir del punto 2 y punto 4, igual que la amplitud respiratoria y el estado general, donde encontramos en el grado 1 un paciente relajado, después incómodo y después muy ansioso. Y el tercer elemento a utilizar es el índice de Rock, en la cual relacionamos la saturación, la FiO2 y la frecuencia respiratoria, con puntos que Tobin lo dio bastante difícil de acordarse. Entonces nosotros modificamos este índice de Rock y le dimos, todo índice de Rock de esta relación que esté arriba de 5 está estable. Cuando baja a 4, inestabilidad leve. Cuando baja a 3, inestabilidad moderada. Y cuando está debajo de 3, inestabilidad severa, preintubación. Y esto es muy importante y se puede realizar en estos pacientes cada 1 o 2 horas. La ecuación de movimiento es importante en insuficiencia respiratoria, porque al aumento de presión va a haber un aumento de volumen, pero una disminución de distensibilidad. ¿Y esto a qué lleva? A un trabajo respiratorio aumentado. ¿Cómo lo vamos a observar? Mirando al paciente, observándolo, y esto es importante en insuficiencia respiratoria, porque el paciente va a estar apremiado, con taquipnea, taquicardia, vamos a ver los músculos accesorios que van a empezar a trabajar el aleteo nasal, y posteriormente, si continúa el trabajo respiratorio, van a aparecer los signos de fatiga.
en la cual ya va a haber alternancia muscular, respiración paradojal, inclusive pudiendo llegar a bradipnea con pausas y arritmias respiratorias. El segundo punto es, dentro de la clasificación, es de acuerdo a la PO2 y a la PCO2. Y en esto se dividen en 4 grupos los criterios actuales. El tipo 1, que es la hipoxémica, con descenso de la PO2. El tipo 2 es hipercámnica con aumento de la CO2. El tipo 3 es insuficiencia respiratoria perioperatoria. Y el tipo 4 es en estado de shock. De acuerdo a los mecanismos de hipoxemia, esto es muy importante. ¿Por qué se produce la hipoxemia? En principio, el 1 es de hipoventilación alveolar. Toda modificación de la capacidad de amplitud, ya sea por drogas o por alguna causa que esto lo establezca, va a ser hipoventilación. El aire no va a poder entrar. El segundo es el trastorno de difusión por engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. El tercero es por alteración de la relación BQ, alteración entre la ventilación y la circulación. El cuarto es la presencia de cortocircuitos. Y el 5 es la disminución de la FiO2, lo que se puede dar, por ejemplo, en las alturas. Vamos a ver que esto lleva a un shunt o a un aumento del espacio muerto. Cada vez que existen obstrucciones o zonas alveolares que no funcionan, va a haber un aumento del espacio muerto. Y cada vez que hay pérdida de la circulación, ya sea por un tromboembolismo, ya sea por una alteración de la circulación local por el shock, va a haber un trastorno en la difusión. Esta es la alteración BQ. A la izquierda vemos cómo se producen las zonas de chauchitas, decimos nosotros, de atelectasia de los alvéolos, y lo segundo, la obstrucción en la circulación originando uno shunt y el otro alteración. Aquí está la alteración en la perfusión, lo que indica un aumento de shunteo o un aumento del espacio muerto, creando cortocircuitos. Y esto está causado fundamentalmente por neumonía, atelectasia, tromboembolismo o insuficiencia cardíaca. En cambio, la tipo 2, la hipercámnica, estamos hablando de la incapacidad para llegar hasta los alvéolos y para la salida del aire. Y esto está dado fundamentalmente con enfermedad previa, por presencia de POC o de asma, o con pulmones normales por disminución en la ventilación o enfermedades neuromusculares, tipo Guillain-Barré. El tipo 3, la perioperatoria, está originado por incremento de la anestesia o perdurar la anestesia. Esto lleva a presencia de atelectasias, esto lleva a un deterioro de la función diafragmática, acumular secreciones en el perioperatorio, inclusive teniendo riesgo de broncoaspiración. Y el tipo 4, todo estado de shock por disminución de perfusión, aumento del metabolismo anaerobio, por hipoxia tisular, lo que lleva al shock celular, o por fatiga muscular, va a originar una insuficiencia respiratoria celular, ya sea en el shock distributivo, hipovolémico, en el shock cardiogénico o en el shock obstructivo. Dentro de la clasificación, la tipo 1 entonces va a tener los mecanismos de desequilibrio BQ, de shunteo intrapulmonar, de bloqueo en la difusión o la disminución de FiO2. La de tipo 2 va a haber una disminución de ventilación alveolar con un aumento del espacio muerto. La de tipo 3, un aumento del volumen de cierre y una disminución de capacidad vital, por ejemplo, en un postoperatorio con un abdomen distendido. Y en el cuarto, una hipoperfusión con una disminución de la disponibilidad circulatoria. La de tipo 1 va a ir a una PO2 baja con una PCO2 normal o baja. Y la de tipo 2 va a ir con una PO2 parcialmente baja con un aumento de CO2 marcado, y la de tipo mixta confluyen el descenso de la PO2 debajo de 60 y el aumento de la PCO2 por encima de 45-50. Esto lleva a una clínica fundamentalmente por presencia de disnea, de cianosis y de desaturación, como así de taquicardia. Esto lleva a alteraciones neurológicas y, lógicamente, lo que dijimos, a un aumento del trabajo respiratorio. Como miramos el aumento del trabajo respiratorio por el aleteo nasal, por la dificultad respiratoria a nivel supraclavicular, subcostal, intercostal, y por la respiración abdominal paradojal, con presentación clínica de hipoxemia, neurológicas, cardiovasculares, respiratorias y generales, y de la hipercapnia, fundamentalmente la primera con un paciente excitado y la segunda con un paciente con letargo. En la IRA, fundamentalmente tenemos que averiguar antecedentes. No es lo mismo un paciente sin antecedentes al que tiene antecedentes de POC, de asma o de insuficiencia cardíaca. Y esto ya nos guía al diagnóstico y al tratamiento. El síntoma no es lo mismo un aumento de secreciones broncopulmonares como un esputomo ptoico, lo cual nos va a guiar a un tromboembolismo de pulmón. Y, lógicamente, en la búsqueda de signos vamos a tener
fundamentalmente signos respiratorios, en la cual vamos a tener hipoventilación general o localizada, la presencia de rales crepitantes o subcrepitantes, la presencia de broncoespasmo, la presencia de matidez o hipersonalidad a la percusión. En los ruidos cardíacos buscar siempre tercer ruido, cuarto ruido, presencia de ruidos hipofonéticos que nos indican insuficiencia cardíaca y los signos extratoráxicos de un paciente que se encuentra séptico o con una trombosis periférica. Y, por supuesto, los estudios complementarios que nos van a ayudar al diagnóstico de insuficiencia. Y en esto son importantes los patrones radiológicos que vamos a ver con infiltrados difusos, infiltrados segmentarios, tomográficos, como vamos a ver en COVID, o ya una insuficiencia respiratoria por distrés respiratorio, que es el ABCD, tratando la causa específica. Las causas más frecuentes de IRA son la insuficiencia cardíaca descompensada con IRA tipo 1, la EPOC descompensada con IRA tipo 2, la crisis asmática con IRA tipo 2 y las neumonías con IRA tipo 1. El tratamiento, tranquilizar al paciente, posición sentado o semisentada inicialmente, si es muy obeso, no sentarlo en demasiado. La oxigenoterapia a bajo flujo, fundamentalmente para llegar a 94 y 95 de saturación. No es necesario que tenga 99 porque esto va a producir hipoventilación. La búsqueda de síntomas específicos, la búsqueda de signos específicos cardiológicos, pulmonares y extratoráxicos, la radiografía de tórax, el electrocardiograma, los exámenes de laboratorio específicos que vamos a buscar sobre ese paciente, enzimas cardíacas, si pensamos en COVID, el dímero D, la proteína C reactiva, la ferritina, el tratamiento etiológico de la insuficiencia respiratoria aguda, evaluar en forma siguiente la aplicación de alto flujo, BNI o pronovigil, o eventualmente si hay signos de agotamiento, la intubación y la asistencia mecánica. Esto es la parte inicial del concepto con esta pirámide, que es la pirámide de Helms, en la cual tenemos, si ven en la parte inferior, la aplicación de oxígeno común de bajo flujo, la aplicación eventual, vamos a ver si es el paciente COVID en forma inicial ya la aplicación del pronovigil, si no, la aplicación de oxígeno de alto flujo más pronovigil, la ventilación no invasiva si el paciente es EPOC o insuficiencia cardíaca, o la intubación con la asistencia mecánica ventilatoria. Lógicamente, el bajo flujo, el alto flujo, la ventilación no invasiva, la ventilación invasiva son los pilares fundamentales de la aplicación de oxígeno y, lógicamente, tratar de reducir el daño pulmonar, la búsqueda de etiología, eventualmente antibiótico terapia con broncodilatación y manejo de secreciones junto a kinesioterapia. La oxigenoterapia básica de conocimiento inicial, saber que hay sistemas de bajo flujo y de alto flujo. El sistema de bajo flujo es el que no satisface las demandas del paciente y el sistema de alto flujo satisface las demandas del paciente. Por lo tanto, vamos a tener a la izquierda la aplicación de nariguera, y ya vamos a ver que hasta 5 litros admite 40% y da 40% de FiO2. La máscara de oxígeno común, que da a 7-8 litros hasta el 60%. La máscara de reservorio de reinhalación, que da hasta 12 litros 80%. Y la máscara de reservorio no reinhalatoria, y hay que revisar siempre la valvulita que permite o no el intercambio. Esta no permite el intercambio, llega hasta 12 litros y nos puede dar hasta un 90% de saturación. Los sistemas de alto flujo, la máscara Venturi, y esto es que el flujo que está necesitando el paciente nosotros se lo damos, a pesar de administrarse a 15 litros da un 50%, y la más importante de todas es la cánula de alto flujo, que nos va a administrar un flujo entre 20 y 80 litros por minuto con una FiO2 desde 30 a 100%. Y ustedes se fijan abajo cómo el oxígeno a alto flujo, la entrega es homogénea, no así en la parte superior, que la de bajo flujo es heterogénea. Fíjense que esto a la derecha es la administración de bajo flujo, cómo es heterogénea la administración del oxígeno y cómo es homogénea cuando es de alto flujo, y fundamentalmente alto flujo a temperatura y a humedad. La bigotera, como dijimos, a 5 litros es muy baja la concentración que nos da, pero a tener en cuenta que la frecuencia respiratoria nos va a permitir a nosotros la mezcla del aire y del oxígeno, y por lo tanto
En este paciente que se encuentra una frecuencia respiratoria baja, con 30 litros, normalmente a 3 litros va a tener 28% de FiO2, pero si el paciente aumenta la frecuencia y llega a 60 litros minuto, lógicamente este intercambio nos va a dar un descenso de la FiO2 porque va a obtener más mezcla de aire. Esta es la máscara de Venturi con la FiO2 graduable, esta es la máscara de reservorio que ya la hablamos, y esta es la de alto flujo, que tiene la capacidad de dar un aire tibiecito, húmedo, con una FiO2 conocida, administrar niveles de PIB, no muy altos, pero 5 o 6 de PIB, y la disminución del espacio muerto. Aquí está el alto flujo, fue la forma de trabajar, bajando progresivamente la frecuencia respiratoria, mejorando la oxigenación, haciendo menos esfuerzo respiratorio y la forma homogénea de administrar el oxígeno. Y esto lleva a que el operador tenga menos trabajo que una BNI u otro tipo de administración. Y esto es lo extraordinario, administrar adecuadamente el oxígeno con menos actividad de la persona que lo está siguiendo. La cánula nasal de alto flujo va a disminuir la lesión autoinfligida junto con el prono. Esto es muy importante en HIV. Muy importante, el PSILI. Esto es la experiencia chilena en la cual los pacientes con alto flujo y prono, la mortalidad fue muy baja del 6%, en cambio los que entraban en asistencia mecánica del 33%, y por eso insistimos tanto. Y esto es el recovery, en el cual el 47% utilizó alto flujo, y esto disminuyó el riesgo de mortalidad y el riesgo de intubación. Fíjese la importancia de tener estos equipos. El protocolo nuestro de alto flujo para administrar a un paciente es con compromiso bilateral, con una saturación menos de 92, con una FiO2 de 40, con una frecuencia respiratoria más de 25, con el uso de músculos accesorios o respiración paradojal, con un PAFI menos de 200, un SAFI menos de 300, con pacientes sin encefalopatía que nos permita, nos permita el conocimiento de lo que se está haciendo, con un Glasgow arriba de 11 hemodinámicamente estable. Identificar rápidamente el paciente con insuficiencia respiratoria para ver si hacemos alto flujo o inclusive prono, que después van a dar la clase posteriormente, en un paciente hasta 16 horas por día, utilizar la cánula de alto flujo lo más precozmente, eventualmente si es EPOC o es insuficiente cardíaco, se puede compartir con BNI, hay que controlar cada 1 o 2 horas, evaluar de 3 a 5 días signos que no aparezcan de agotamiento y eventualmente intubación y asistencia mecánica. En esto, la vía de seguridad nos ha permitido, fíjense cada uno de la administración, cómo la distancia se va acortando, lo vamos a ver en este gráfico, donde el alto flujo, la dispersión es apenas a 15 centímetros, la máscara de Venturi ya es más, hasta 35, la ventilación no invasiva hasta 90, todo esto es para prevenirnos en COVID, y la nebulización es hasta 80. Por lo tanto, estar siempre por fuera de los 30 a 40 centímetros cuando estamos atendiendo. Y esta evaluación es de los pacientes a través de la tos, la importancia que tengan el barbijo, puesto que si no, la tos o la respiración aumentada puede llevarnos a la contaminación del personal. Fíjense que esta no es la posición adecuada, sino tenemos que estar por detrás y el paciente con su barbijo. En la segunda partecita tenemos las intervenciones de lo que pasó en este año y medio. En la forma fase 1, fase 2 y fase 3, la que es más importante para nosotros es esta, en COVID, la que nos ha ayudado a trabajar rápidamente en la hipoxia y la insuficiencia respiratoria, que es el tema de hoy, el pronovigil y el alto flujo, nos ha permitido pacientes con 70 de saturación y con 35 de frecuencia respiratoria tenerlo compensado apenas en pocas horas, y esto de Jessica White, que nos indica la indicación de administrar oxígeno rápidamente en este paciente, pero fundamentalmente el alto flujo. Esto que corresponde a la fisiopatología, que es la parte nueva y que yo quiero que haya un mínimo conocimiento, porque decir paciente que tiene insuficiencia respiratoria severa, nosotros vamos a prevenirlo con el alto flujo y con el prono, y es por qué. Gattinoni, que es quien publicó este trabajo este año, llevó lo que eran los fenotipos L y S de la asistencia mecánica a la sintomatología inicial de la fisiopatología, originando edema intersticial y vasoplejía. Esto lleva a un aumento del trabajo respiratorio y a un aumento del estrés y del strain, llevando un edema pulmonar mayor. Esto lleva a un aumento del peso a nivel del pulmón con una disminución del gas y del volumen tidal. Esto lleva a una mayor disnea
a un mayor trabajo y a una mayor lesión por autoinfligencia que lleva a un pulmón pesado y a un mayor daño. ¿Cómo evitamos todo este círculo vicioso? Poniendo al paciente en prono y administrando precozmente alto flujo, y Gattinoni también pone la BNI a la derecha. Y esto es muy importante recordarlo. Nuestro objetivo va a ser oxigenar el paciente, pero disminuir el daño progresivo y hacer que estas imágenes en vidrio esmerilado no se transformen en consolidación. El índice de Cabrini, que ya lo conocemos, de las cuatro fases, esto es lo modificado por la OMS. El leve, el moderado, el severo y el crítico, y tener en cuenta que estos pacientes menos de 20, 25, 30 o más de 30 es fundamental para su clasificación. La saturación de oxígeno, cuando tienen el trabajo respiratorio y por lo tanto la observación es fundamental, si cursan o no con fallas para saber si es un crítico, y el estatus neurológico que tienen, trabajando con el equipo de enfermería y el equipo médico. Equipo de enfermería y equipo médico, este trabajo interdisciplinario es fundamental. A estos COVID es fundamental tener la proteína C reactiva, el dímero de la ferritina y fundamentalmente la identificación del tipo de infiltrado en vidrio esmerilado en la radiografía de tórax o las consolidaciones observadas en tomografía. Y estos son las diferentes imágenes en progresión y el papel de enfermería. Yo sé que en este curso se encuentran ambos enfermeros y médicos y es fundamental el trabajo interdisciplinario junto con enfermería para tener buenos resultados. Fíjense, el criterio actual del trabajo en paciente con COVID, estamos con una oxigenoterapia adecuada de bajo flujo, de alto flujo y el pronovigil precoz. El pronovigil, que yo sé que tienen la última charla, en la fisiopatología va a ser muy importante porque el aumento de la masa es cuando nosotros invertimos, el paciente pasa del 38 al 56%, y fíjense las presiones pulmonares cómo cambian. En la zona superior son muy bajas y en la zona inferior son muy altas, y esto lleva a una heterogeneidad. Esto significa chauchitas, colapso en la zona inferior y distensión en la zona superior. Si nosotros ponemos en prono, disminuye las presiones en la zona inferior, se mantienen en la zona superior y se produce el fenómeno de homogeneización. Y fíjense en esta partecita, en supino y en prono, cómo aumenta la zona ventilada y disminuye la zona distendida y disminuye la zona atelectasiada. Esto es fundamental, manteniéndolo 16 horas por día, y fíjense, el metaanálisis publicado ahora nos dice que disminuye esto al 28% la intubación y mejora el pronóstico final. Por lo tanto, la ventilación no invasiva en estos pacientes, vamos a tener la exacerbación del EPOC, el edema agudo cardiogénico, las neumonías en inmunocomprometido como indicación, el destete de la enfermedad pulmonar con ventilación invasiva del enfermo EPOC y la prevención post-extubación en el paciente de riesgo. Esta estrategia, con los filtros correspondientes, nos permiten con los cuidados la utilización fundamentalmente en COVID del HELMET o la ventilación mecánica invasiva para proteger las secreciones, la necesidad de ventilación continua en pacientes que están con inestabilidad hemodinámica o cuando tienen elevada FiO2 o aparecen signos precoces de agotamiento. Y por último, el distrés respiratorio con los criterios de Berlín, que nos identifican las formas L, que ya dijimos, que tienen PIP baja, presión meseta baja, confianza alta, utilización de volúmenes más liberados, fundamentalmente la utilización del prono y evitar maniobras de reclutamiento. Y la identificación de formas H con PIP más alta, la presión meseta va a estar más alta, la confianza va a estar más baja, y la utilización de volúmenes bajos, 5 a 6 mililitros, utilización ya de prono, no pronovigil, y hacer ventilación protectiva. Estas son las formas L y las formas H descritas por Gattinoni. Por último, los criterios de anticoagulación, profiláctica o terapéutica en estos pacientes, el plasma de paciente convaleciente, para lo cual tenemos el tratamiento precoz, el INFAN, los 3 primeros días en pacientes con factores de riesgo, y nosotros en nuestro protocolo hasta los 7 días en pacientes con identificación de este COVID. Y por último, la administración de metilprednisolona en pacientes que tienen compromiso bilateral, más de 70 de proteína C reactiva, que necesitan administración de oxígeno alto o a bajo flujo, con infiltrados más del 50%, con 500 miligramos en 250 mililitros en 1 hora y media. Por lo tanto, en COVID tenemos la identificación precoz,
la PCR, el aislamiento, la oxigenoterapia, el protocolo de Oxford con desametasona, pronovigil precoz, la administración de plasma, el alto flujo, la utilización del Helmer, la asistencia mecánica y los nuevos tratamientos potenciales, nosotros la metilprednisolona ante la no existencia en nuestro medio del tocilizumab. Bueno, esta es la casuística que tuvimos y fíjense lo importante, 102 pacientes, 100 pacientes en el año en el sanatorio, 300 en el hospital, pero lo más importante de todo es la disminución de la asistencia mecánica por la administración de este tratamiento y la mejoría del pronóstico. 50% de mortalidad en los pacientes asistidos con ventilación, 45 a 50, y 90% de sobrevida a los que cumplimos con prono de alto flujo y pronovigil precoz. La organización es fundamental, la formación de equipos de trabajo. Equipos de trabajo significan todos, desde los que trabajan en la limpieza, la hotelería, los enfermeros, los coordinadores, los médicos, los jefes, y la formación de team. Team de prono es lo que hicimos nosotros, de alto flujo, y team de pronovigil precoz. Y fíjense cómo hemos trabajado cómodamente con estos pacientes, con un 90% de sobrevida, pacientes que hubieran sido ventilados, empeorando su pronóstico final. Las conclusiones: la identificación del paciente con insuficiencia respiratoria lo más rápidamente posible, determinar la gravedad por síntomas y signos, aplicar la oxigenoterapia de bajo flujo lo más rápidamente, investigar antecedentes clínicos, investigar la etiología del IRA, realizar estudios complementarios, evaluar la terapia farmacológica precoz, evaluar la oxigenoterapia de alto flujo, evaluar la BNI, evaluar signos precoces de agotamiento, identificar las formas L o las formas H, evaluar la asistencia mecánica respiratoria y en los lugares que lo tengan, evaluar el ECMO. Y esto es, siempre lo digo en la parte final, tratar de hacer algo más. Si hacemos más de lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Este es mi mail para que ustedes me puedan consultar. Para mí va a ser un gusto, y por la parte de abajo, tener todas estas charlas que nosotros damos, estas presentaciones, se encuentran en la idea de eventos, que es lo que maneja el Simposio Interdisciplinario de Cuidados Críticos, para lo cual invitamos a todos el 4, 5 y 6 de diciembre en un congreso presencial en este año. Ojalá lo podamos hacer, y va a depender de la pandemia. Muchas gracias, fueron 30 minutos exactos, un abrazo a todos. Gracias a todos. Bien, agradecemos al doctor Grieve. Yo le quería hacer una consulta, a ver si podemos delinear, porque fue mucha información. Primero, nosotros recibimos un paciente con signos de insuficiencia respiratoria que ya es un problema también la identificación, ¿no? Del paciente en insuficiencia respiratoria. Es importante cómo detectamos un paciente en insuficiencia respiratoria con una mirada clínica, ¿no? A partir de eso, el tema es definir, cuando un paciente lo tenemos en la guardia, por ejemplo, qué paciente vamos a llevar a su casa, vamos a hacer que vuelva a su casa, qué paciente vamos a dejarlo observándolo, qué paciente lo vamos a subir a la internación general, y qué paciente nosotros trasladaríamos a la unidad de terapia intensiva, que es el gran dilema a veces, ¿no? Bien, yo creo que nos puede ayudar mucho la clasificación de Cabrini cuando hablamos leve, moderado, severo y crítico. Todo paciente con insuficiencia respiratoria leve va a ser un paciente que va a estar tranquilo, que su frecuencia respiratoria va a estar debajo de 20, que con el tratamiento inicial de su etiología llevada adelante ha normalizado la saturación, y estos pacientes pueden estar y no tiene músculos, la utilización de aumento de trabajo respiratorio y de músculos accesorios. Este paciente lo podemos controlar 1 o 2 horas, y si este paciente fue un EPOC descompensado, o fue una crisis asmática, o una insuficiencia cardíaca leve, o sin factores de riesgo, una neumonía que se encuentra en un segmento especial, que no esté en condiciones y pueda realizar un tratamiento domiciliario, son pacientes que, si se pueden controlar adecuadamente, podrían ser vueltos a su lugar. Cuando el paciente tiene una situación moderada, frecuencia respiratoria más de 20, cuando satura menos de 94, cuando el paciente utiliza músculos accesorios, se encuentra ansioso
y nosotros no hemos podido compensar en las primeras 1 o 2 horas la patología, este paciente probablemente deba ser internado durante un periodo de 24 a 48 horas. O si el paciente se encuentra ya con una patología definida, con una neumonía que cumple criterios de gravedad, bilateralidad o factores de riesgo, va a ser internado el tiempo que lo necesite. Cuando el paciente se encuentra con una situación severa, lo que implica más de 25 a 30 de frecuencia respiratoria, menos de 90 de saturación, hay ansiedad, hay utilización de músculos accesorios, tenemos que determinar si hay fallas o no. La falla va a transformar este severo en crítico. Son pacientes que deben estar en cuidados intensivos. No sé si hay preguntas que las puedan hacer por el chat o pueden habilitar sus micrófonos. Estamos un poco bastante atravesados por el COVID, ¿no? Ahora en las próximas 2 charlas que vamos a hablar de POC y asma, vamos a tratar de salir un poco de todo lo que es esto de que no deja de ser una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Bueno, en este momento hay que recordar que hasta que se muestre lo contrario, un paciente con insuficiencia respiratoria, por lo menos en este periodo, tiene un COVID hasta que se muestre lo contrario. Por eso me tomé el atrevimiento, y muchas gracias, de presentar la insuficiencia respiratoria básica los primeros 15 minutos, pero dar los criterios actuales de todo lo que se cambió en la fisiopatología. La presentación de Gattinoni lleva 1 año solamente de identificar estos pacientes LUH, y no solamente en asistencia mecánica, sino en insuficiencia inicial. Y el disminuir la autoinfligencia, el disminuir la autolesión, ¿y qué da esta autolesión? El aumento del trabajo respiratorio. Entonces, para nosotros es fundamental la observación, mirarlo al paciente. Todo paciente que tiene aumento del trabajo respiratorio, con aumento de frecuencia, tiraje, aleteo nasal, aumento de los músculos intercostales o respiración paradojal, ese paciente está en insuficiencia respiratoria y se está autolesionando. ¿Y a qué va a llevar? A mayor edema intersticial, va a transformar estos pulmones light, livianos, en pulmones pesados, y van a llevar a las imágenes en vidrio esmerilado a la consolidación. Si nosotros lo tomamos precozmente, hacemos el tratamiento adecuado con el protocolo de Oxford, lo colocamos en prono precoz, y estos pacientes ya no son para bajo flujo, en alto flujo inicial, modificaremos el 80 al 90%. Va a haber entre un 10 y un 20% que van a ir a la intubación. No demorarse más tiempo, de 3 a 5 días en esta etapa inicial, porque si no estos pacientes empeoran el pronóstico. Bueno, doctor, muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas para hacer. Si no, nos tomamos 2 o 3 minutitos para seguir con la próxima charla. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Ah, me voy a dormir a todo. Ajá, activarse. Bueno, la verdad que hemos hablado bastante de este tema, pero bueno, seguimos. Yo creo que acá, de cualquier manera, no hablamos un poco de lo que es el estado ácido base, ¿no? Para poder definir insuficiencia respiratoria. Sí, yo le doy importancia al estado ácido base, pero es mucho más importante, Ana, la observación del paciente, determinar qué frecuencia respiratoria tiene, determinar si tiene aumento del trabajo respiratorio y saber el SAFI que tiene el paciente y el ROX. Yo creo que hoy en día no podemos inclusive manejar la insuficiencia respiratoria sin estado ácido base. Ya cuando vamos posteriormente, obviamente en asistencia mecánica ventilatoria esto no se discute, ya no nos manejamos con SAFI sino PAFI. Pero en toda la evolución de estos pacientes con COVID, lo cual constituye en este momento el 80 al 90% de la patología, el observar el paciente, el determinar las imágenes radiológicas, el grado de compromiso, el SAFI, el trabajo respiratorio es fundamental para la conducta. Por eso insisto, saber los antecedentes del paciente, observarlo,